Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio que amo, que aman, espero que amen mucho, igual que yo, Florecer Podcast. Y pues me da muchísimo gusto una vez más recibir a una amada amiga, a una mujer increíble, mi Katy Valencia o Katy Herrera. Herrera para los cuates. La verdad es que en esta familia alguien me dijo, todos son Herrera menos tú, y dije, claro que todos somos Herrera. Y a partir de ahí, de hace pues unos 16 años, que nos Ay. convertimos en Herrera, y bueno, no es tan malo. La verdad es que así conocida en el bajo mundo. Es broma y todo. Sí, mi Katy. Ay, pues me da mucho gusto tenerte aquí. Gracias, Yo creo amiga. que todos saben que pues en este espacio siempre procuro tener gente que quiero, gente que admiro y que sé que, o sea, que son tan admirables que no yo solo me quiero quedar con la historia, ¿no? Claro. Sino que otros puedan ver y aprender, ¿no? Sí. De aquello que nos enseñan todos los que están aquí, mi Qué bonita introducción. La verdad es que sí es cierto. Estar aquí para mí es un reto. La verdad es que sí estaba muy convencida de sentarme en una mesa, de estar convencida de que somos remanso para otras personas que han pasado como nosotras el ASI y que han superado el tema de guardar el silencio. O sea, creo que lo que nosotros superamos no es el abuso, sino el silencio, el Wow, mantenernos en silencio. me Entonces, encanta. gracias por la invitación, me siento muy honrada, me siento muy contenta, pero sobre todo convencida de que esto no es para mí, es para los míos. Ay, me encanta. Y con eso que acabas de decir, hoy no traigo tarjetitas, pero justamente me gustaría como que hiciéramos ese jueguito de tarjetitas sin tarjetas, pero que dijéramos tres cosas que admiramos de nosotras. Una de la Y otra. yo quiero decirte a ti, Mm. empezando por eso que comentabas, ¿no? Yo admiro de Katy el que ella, además de que sana para ella, sana para los suyos. Ujú. Y creo, mi Katy, que sí, o sea, admiro muchas cosas de ti, pero creo que esa sería la Ay, principal. guau. O sea que siempre has mencionado, ¿no? De que obviamente pues sano por mí, porque primero tiene que haber ese cambio, ¿verdad? En Ujú. nosotros, pero automáticamente se pasa a los demás, Sí. ¿verdad? Entonces eso admiro de Katy, que es sana para ella, pero también para los otros. Amo la mamá que eres. Ay, guau, De gracias. verdad, has comentado ciertas cosas de que te hubiera gustado hacer diferente una cosa, otra, y la verdad es que pues no te he conocido durante toda la maternidad, Ujú. ¿no? Pero creo que como la has llevado hoy, me encanta. Y Mm. creo que muchas mamás tienen mucho, mi Katy, que Gracias, aprender de amiga. ti. Y otra cosa que admiro es que tu fe la llevas a la práctica bien cañón. Creo que Katy siempre va a tener una palabra que nos aliente, que nos anime a confiar en Dios y que eso no nada más se queda en palabras y versículos en la Biblia, sino que ella los extrae y los pone en cada una de las áreas de su vida. Guau, qué bonito, me Sí. siento como muy honrada, vale. La verdad es que es bien padre que a través de los años uno pueda decir sí reflejo la coherencia que tengo, ¿no? Y ese es un tema que trataremos más adelante. ¿Qué admiro de Vale? Admiro su juventud y su experiencia. Es una mujer que de verdad es una mujer entera, o sea, es alguien muy joven con una alma llena de experiencias, pero sobre todo de madurez. Me gusta mucho cómo el barro en las manos de Jesús hizo a Vale desde las cenizas y eso es increíble. Me encanta tu testimonio y me encanta la manera en la que llevas el estandarte de defender a las que no se pueden defender. Te lo he dicho de muchas formas y esta es una más. Admiro mucho el estandarte de decir, voy a ser la voz de las no escuchadas. Ese es el dos de lo que admiro de ti. Y las tres, ay, el poder resiliente del deporte. Amiga, yo cada vez que te veo en tus redes y cada vez que te veo haciendo ejercicio, yo digo un día, no sé cuándo, ¿verdad? No cuando yo sea grande, porque evidentemente yo soy más grande que tú, pero
Un día. 2, 3 Un día. años ¿Qué nomás. tanto? Sí, bien poquito, pero un día voy a tener ese nivel deportivo y que lo compartes con tu esposo, porque eso me gusta muchísimo. Sí. Aparte, la manera en la que ves a Fons es una manera que te garantiza muchos años de matrimonio. Eso es algo que no te he Ay, dicho, guau. pero también me encanta cómo se ven, pero la admiración que tu mirada refleja sin decirle nada a Fons, me encanta. Órale, wow, gracias, qué bonito también, Ujú. qué bonito. Y pues me gusta mucho que así rompamos el silencio, ¿no? El Digo, hielo. el hielo. Perdón, estoy acostumbrada a lo del Al tema, silencio. es automático. Sí, y creo que eso es algo que hemos podido hacer juntas, mi Katy. Sí, Yo creo que hemos conocido a muchas mujeres sobrevivientes y sin duda hay algo que nos caracteriza, que todas somos bien valientes, ¿no? sí. Todas somos muy valientes, pero llega un momento en el que los caminos se llegan a ser diferentes, Ujú, ¿verdad? O sea, cada quien toma un camino distinto en cuestión a cómo seguir su proceso de ujú. sanidad. Y esos caminos me encanta porque no solamente se ven de una forma, no solamente se ven de mi forma, no solo se ven de la forma de Katy, sino que se pueden ver de muchas más. Pero algo que ha estado muy chido con nosotras es que creo que nuestro camino de sanidad ha sido muy Sí, parecido claro. y que la meta que tenemos en cuestión a eso, pues es muy similar, Ujú. ¿verdad? En, como dices, en darle voz a aquellos que no tienen, en, sí, o sea, que este tema cada vez sea menos tabú. Sí, Nosotras lo vivimos con muchísimo tabú y queremos que los que nos escuchen sepan que no tienen por qué tener vergüenza en ni tener cuestión a miedo, este tema. porque creo que la vergüenza es una atadura, pero Ujú, el temor es otra atadura, que no ujú, son las mismas, ¿vale? sí. O sea, siempre lo he explicado así, la frecuencia más alta vibratoria es el amor, medida científicamente, pero Ujú, la más bajita, o sea, lo que sería el contrario no es el odio, porque vibra casi igual, amiga. Lo que es órale, el contrario es el temor. Y creo guau. que el tema de esta situación es el miedo. A veces, el 70% puede ser la vergüenza de una condena falsa, pero el otro 30, y me atrevería a decir a lo mejor más, es el miedo a enfrentar cómo las personas van a reaccionar ante lo que tú tienes que decir, de Ujú, lo que tú no fuiste responsable. claro. A ver, mi Katy, me gustaría que explicaras un poquito más eso de las frecuencias, porque me acuerdo que una vez en una llamada que tuvimos, Ujú. entendí demasiado respecto a eso. A ver, repítelo. Sí, es decir, científicamente las Ajá, vibraciones, las frecuencias se mueven de las emociones, se mueven a través de vibraciones. ok. Y la más alta es la del amor. O sea, tú expresas, tienes un sentimiento de amor porque nació tu hijo y es el top, amiga. O sea, Ujú, no hay acá. algo grandísimo. O sea, te genera tanta emoción de felicidad que es grandísimo, ¿no? Yo creo que cuando te gradúas o cuando te casas, debe haber como ciertos parámetros. Ujú, Pero a la mismo nivel está el odio, que podría ser lo contrario. O sea, cuando tú tienes un ujú. sentimiento de ira, de Como que se resentimiento, siente igual de fuerte. se siente igual de Ok, fuerte. ok. Pero el más bajito, o sea, cuando tú menos vibras, cuando menos puedes reaccionar, es cuando tienes miedo. O sea, tienes Wow, miedo y estás sometida y estás encadenada. Yo wow. creo que la palabra de Dios cuando muestra a Pablo encadenado y que escribe las más hermosas cartas, las hace desde su más grande temor, que era la muerte. Y sin embargo, él dice, a mí no me da miedo porque de lo que de aquí salga, morir es la ganancia. Que Wow. podría ser como la cadena, ¿no? ¿Cuál es lo que nosotros más podemos enfrentar? Pues el miedo al romper el silencio. Sí, la vergüenza, porque inminentemente yo creo que en todos los episodios se ha manejado que no ha sido nuestra culpa, que nosotras Claro. no generamos, no propiciamos, Ujú. pero sí tuvimos un temor a las reacciones de los demás. Totalmente. Ujú. Y creo que mucho de eso es lo que nos hace callarnos tanto Sí, tiempo. O sea, porque estamos, pues sí, o sea, como, a ver, primero tan acostumbrados a vivir de esa manera sí, y también acostumbrados con nuestro autodiálogo, que es muy, pues muy cruel con nosotros con nosotros mismos. mismos. Y en decir, o sea, porque antes de que otros nos digan, tú eres culpable, tú te dices, tú Tú eres eres, la culpable. sí. Y entonces,
por eso es que no te permites vivir de otra manera. Y yo creo que sí, eso es lo más difícil de romper. El miedo a, pues sí, es que finalmente es a vivir diferente, a Y a vivir en reconocer. libertad y todo lo que viene, porque el vivir en libertad conlleva que muchas cosas se hagan pedacitos, muchas relaciones se destruyan, pero algo que me gusta decirles a mis amigas sobrevivientes es que ¿para qué queremos, por ejemplo, una familia formada si hay puro abuso ahí adentro? ¿Sí? Abuso de poder, manipulación, abuso físico y sexual. O sea, ¿por qué no? Fíjate que esa es la razón, ¿vale? Del por qué yo llegué al taller. Mm. Justo eso, o sea, Ah, ya hemos dicho que la... nos conocimos en el taller. No, No. no, bueno, pero vamos diciéndolo. Yo llegué al taller sin haber conocido tu corazón. O sea, llegué Mm, porque el corazón de Dios fue así. Dios ujú, me dijo, es aquí donde te quiero plantar. Yo te vi arriba del escenario en una conferencia, mm, hablaste tan natural del tema que yo dije, quiero eso, mm, quiero poderlo decir con esa libertad y sin ese miedo. claro. Entonces, yo te busco en redes sociales, bueno, yo te sigo, luego veo que lo publicas y la verdad es que no lo pensé, Ujú, pero quiero darle el mérito de haberlo vivido, a mi mamá, quien es la primera vez que se hace responsable de esta situación después guau, de 30 años ujú, de que yo rompí el silencio, la primera vez. Estaba yo en una situación financiera muy complicada cuando tú lanzaste el taller y la verdad es que es un taller barato para todo lo que te da sanidad. Entonces, si usted está viendo este video y te sientes identificada, busca Vale. Busca Vale y lo tienes que hacer y lo tienes que llevar así. Sí. Y me acuerdo que se lo mandé por WhatsApp, ni siquiera se lo dije frente a mi mamá. Eso no sé si ya te lo dije en alguna ocasión, pero se lo No, mandé por WhatsApp a mi mamá y le dije, quiero vivir y no tengo dinero, ¿quieres ayudarme? Y entonces mi mamá me dijo, sí, y wow. mi mamá me ayuda. Es la primera vez que yo tengo Eso el no respaldo sabía. de alguien Qué bonito. para, o sea, más bien de mi zona segura para Ujú, poderlo vivir. Mi mamá me ayuda a pagarlo. Yo voy sin saber, sin tener expectativas, sin nada, a decir que por qué estoy aquí, ¿no? ujú, Cuando nos preguntaste por qué están aquí, la verdad es que la respuesta es la siguiente. Un abusador abusa porque previamente fue abusado. Y ujú. yo reconozco, y esta es, em, pues, hacerlo públicamente, que fui una agresora de mis hijos en muchas cosas por una falta de sanidad. Wow, Mucho. O wow, sea, Katy. yo de verdad decía, porque si yo conozco al Dios que sana, al Dios que restaura, había algo en mí que no me dejaba. O sea, que de Sí. verdad me seguía manteniendo. Ujú, Yo para ese entonces tenía 16 años de conocer a Jesús. Y yo decía, yo ya fui a la cruz a entregarte mis cargas, Señor. Yo ya fui sincera contigo, pero cuando una raíz de amargura sigue estando en tu corazón porque no es tan fácil que la reconozcas por miedo, ujú, este, pues sigues generando una realidad de amargura. Y esa guau. era mi vida. Entonces yo dije, quiero una coherencia entre lo que estoy viviendo, entre lo que profeso y lo que hago dentro de mi hogar. Porque sí, he sido una mamá. Ayer, el martes, entendí Ujú, que haber sido una niña traicionada me ujú, llevó a exigirle de más a mis hijos. Me guau, llevó a exigirme de más como mamá en ujú. el temor de que ellos vivieran alguna situación similar. Órale, qué Entonces, en esta interesante. protección Ujú, aparente, les exigí demasiado y los lastimé un chorro. guau, Entonces fue cuando dije, ya no puedo. Era ujú. una olla expresa a punto de estallar y cualquier cosa detonaba y se escupía muchas cosas pues de raíz amargas. Sí, O sea, en el momento en el que estallaba eran amargas, ¿vale? guau. Tocando este punto, mi Katy, ¿tú qué dirías, además de la exigencia que nos mencionas, qué otras consecuencias a ti te dejó el no haber sanado el abuso y que automáticamente se pasaron a tu siguiente generación? Ujú. Que yo sé que estás sanando y que lo vas a sanar, o sea, Lo llevo poco o a sea, poco. si no, tus generaciones y ninguna generación de mujeres que hemos hecho cosas lastimadas, esa no es la situación o el estatus en el que Dios lo ve
que ahí se acaba. O sea, Ujú. no, él lo ve sano. Sí, claro. Entonces, y eso es algo que me encanta que tú lo estás haciendo, Y ¿no? posibilidad de glorificar su nombre. O Ajá. sea, la posibilidad de que a través de... Es que yo fui una persona muy iracunda, ¿vale? O sea, Ok. yo trataba de verdad de llevar una vida coherente y Wow. había cosas que detonaban como el abandono de mis papás por consecuencia de sus decisiones. Yo vengo de un matrimonio de una pareja divorciada. Y muchas veces te culpas o tratas como de tener una razón, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué si yo pude hacer esto? Ustedes que me tienen a mí no lo hacen, por ejemplo. Y Ujú. llegó un momento en el que dije, no lo hacen porque tú decidiste tener un matrimonio y no tienen que cargarlo, no tienen que ser responsables. Ejemplos como esos te puedo dar 20. O Ujú. sea, el de estar enojada todo el tiempo con ellos, te lo decía el martes. Una vez escuché a una persona decirme, tú fueras perfecta si no tuvieras el carácter que tienes. Eso Sí, es qué bien duro, doloroso. eso es Sí. bien doloroso, Ujú. porque dices, de verdad lo intento. Ujú. Desde lo más vulnerable de mi vida intento llevar una vida bien y hasta que no le cortas, o sea, sacas todo y cortas lo que te está doliendo, entonces no puedes llevar una vida ni coherente ni sana, Guau. ¿me Sí, entiendes? sí, sí, sí. Y el abuso, eso fue lo que dejó, pero además, Como que más nos allá quedamos del abuso, estancados en la ira, en el coraje, sí, en el enojo. en el enojo todo Ujú. el tiempo. Y además te voy a decir algo, en mi casa se normalizó el dolor. O Guau. sea, la normalización del dolor fue algo que me dolió mucho y Ujú. que estoy tratando de romper. Estoy tratando porque voy en eso poco a poquito, Sí, sí, claro. pero poniéndoles como un poco de la historia sobre la mesa. Yo sufrí abuso cuando tenía a la mejor 7 años, no lo tengo como muy presente, Ujú. hasta los 12 que decidí salir de la casa de mi agresor. Y entonces, A los 12, qué a los fuerte. O 12 sea, que ajá, una niña de 12 años, o sea, pueda decidir eso. ajá, y Wow. engañarse, te voy a decir desde dónde, desde que nosotros seguíamos viviendo en familia, porque yo soy de ese 90 y tantos % donde mi agresor era parte de mi núcleo familiar principal. Entonces, em, pues las convivencias seguían siendo cotidianas y normales y todo, y a los 12 años dije, ya no quiero estar aquí, y puedo tomar un autobús, y puedo comer sola, y me puedo dar de comer, y puedo hacer mis tareas sola, de 12 años. Yo de verdad veo ya a los jóvenes de 12 años y digo, ¿Cómo? ¿cómo? ¿No? Pero es también un común denominador que todas las personas que hemos pasado por esto, pues nos volvemos adultos pequeños, con Sí, responsabilidades que no nos tocaban, como esas. totalmente. Entonces, a los 16 yo le digo a mi mamá pues fue así como de, ay, bueno, pobrecita. Y ya, no pasó más nada. Alguien me preguntó recientemente qué le dijeron a él cuando supieron, ¿no? Porque supo mi mamá y la mamá de él. Y y le dije, no lo sé. Nunca supe. Cuando yo rompí el silencio con ellas dos y Cuando tenías qué edad? 16, a lo mejor 16. 15, 16, Ok. que fue una temporada espantosa. Veo fotos de esa temporada y digo, cuán triste estaba. Realmente Ujú. hoy que reconozco lo que me estaba doliendo ahí, es que digo, lo guardé todo ese dolor para ser un adulto lleno de ira, ¿no? Y Ujú. lleno de muchas consecuencias, porque hay más de las consecuencias. Y no, nunca supe qué le dijeron, si lo confrontaron, si hicieron algo, nunca lo supe, pero a partir de ahí fue, bueno, ya sabemos, y como haberle puesto una tapita así tal cual, y la Ujú. vida sigue, conviviendo juntos, haciendo una vida de familia, que ya lo hemos platicado en otras Sí. veces, de familias mexicanas donde la exigencia de ser una familia sigue Ujú. siendo la misma. Sí. Entonces seguimos conviviendo, seguimos normalizando el dolor. Katy, y ahí me gustaría preguntarte para que, pues, todas las personas que nos escuchen puedan saber qué pasa en la mente, en el corazón, en el proceso de una niña que lo dice y no es apoyada como ella hubiera necesitado. O sea, no como lo quería, como literalmente lo necesitaba con sus tan pocos recursos que ella tenía de manera personal, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti eso? Súper fuerte, súper fuerte.
vinieron pensamientos de quererme morir muy constantes. O sea, yo me acuerdo que quizá de que yo les dije como a los 17, 18, eran situaciones de tristeza tan fuertes, depresivas tan fuertes, de ira, de pelear con todo el mundo, de sabotear mis proyectos, mis planes, de no sentirme merecedora después de mucho tiempo. En alguna vez alguien le recomendó a mi mamá, mándala al psiquiatra, amiga. Y la verdad es que romper el silencio con el psiquiatra, pues no fue de gran ayuda, porque ni me dio medicamento, ni me acuerdo que me hubiera dicho, oye, algo, y no volví. Y a partir de ahí dije, bueno, está bien, ya no quiero morirme, pero creo que por la gracia de Dios. Y entonces, pasó eso, pero las siguientes consecuencias fueron de sabotear todo lo bueno, nunca sentirte ni protegida, ni amada, ni merecedora. Empezaron a llegar sucesos a mi vida buenos, de los cuales yo los saboteé mucho tiempo. Esto es algo que lo descubrí en el taller cuando dije, siempre me pregunté por qué llevaba mis cosas al fracaso o yo sola me orientaba hacia romper las cosas, pues porque nadie te da el valor que tú tienes y creo que esa es la principal consecuencia, que cuando no hacen lo que deberían, no porque no te crean, porque finalmente pues me creyeron. Claro, o sea, O no, sea, no fue un asunto de que estás echando mentiras. sí, como en otras cosas, Ajá, no, ok. no, O nunca me sea, dijeron mientes o no es cierto, no, sí, fue que, ok, gracias por decirnos, pero la vida siguió igual. igual, Wow. igual y conviviendo y estando ahí y presentes y así fotos familiares y todo siguió Y después se normal, volvió como un, ya no se habla de esto. ¿sí? O Ujú, sea, no se habla y tú convives y tú sigues viniendo. Tengo meses apenas que dije, ya no voy a ir. Y ujú, aún así era de, bueno, tú no vienes, pero ¿y tus hijos qué tal? Y tuve que pararme de verdad en seco a decir, no, ellos tampoco. O sea, ujú. porque voy a dejar de normalizar el dolor. Sí hubo un evento que pasó, sí está Wow. latente y sí tiene que haber una consecuencia. O Ujú. sea, yo tuve que aprender a poner estos límites que nadie puso, porque a lo mejor lo único que faltó fue un límite. Sí, sí, así O es. sea, yo no quería a nadie en la cárcel o no quería una confrontación, no. Pero haber dicho, bueno, pasó, ok, ya no estamos cerca y vámonos, ¿no? Pero eso no Claro. pasó. Poder ser protegida de una manera en la que tú por tu edad no podías hacerlo. O sea, Claro, tú eras totalmente dependiente de tu familia, de tus papás, que si todos iban a una comida, llegaban juntos, iban juntos. O sea, no era como que tú podías empezar a desprenderte ¿no? porque eras muy joven. Ujú. Y cuando pude, lo hice en la manera incorrecta. Digo, yo siempre le he dicho a mis papás ahora que rompí el silencio, hice un grupo con los tres y les decía, hay tantos testimonios parecidos a lo mío, pero la soberanía de Dios siempre estuvo sobre mi vida porque nunca me enganché ni al alcohol ni a las drogas. Siempre fue algo con lo que yo tuve gracia y misericordia de parte de Dios. No fue por mí. O sea, porque todo estaba al alcance. Sí. Todas las condiciones óptimas para que yo me hubiera enganchado al alcohol o a las drogas estaban ahí. Las malas amistades, las malas decisiones, lo que sí, y esa es una situación que no he comentado, me enredé con personas incorrectas. O sea, Ujú. siempre busqué parejas que fueran abusadoras para Guau, seguir bajo el abuso. qué Y fuerte. cuando tuve a alguien que no era así, Quería sabotearlo. lo saboteé, amiga. O sea, Guau. lo eché por la borda. Y fue Ujú. algo que me acuerdo que yo decía, ¿por qué le duele tanto a mi mamá si era mi novio, no el de ella? Y entonces después entendí, dije, claro, porque era lo bueno, pero yo en el inconsciente era, no me lo merezco. Ujú. O sea, tú sí podías ver que era una buena persona, Claro, pero no te sentías capaz de retener eso bueno que había llegado a tu vida. porque no era para mí, o sea, porque yo quién era para merecer algo bueno. Ujú. Sí, sí hubo situaciones así. Después con la gracia y la misericordia de Dios, bueno, formé un matrimonio, pero también formar mi matrimonio fue un tema porque yo me embarazo, ¿vale? Y no me quiero casar.
O sea, yo me embarazo de un amigo, ni siquiera era mi novio. Wow. Y entonces cuando yo me embarazo de él, le dije, quiero tener a mi hijo, si quieres estar con nosotros, qué padre, bienvenido a mi vida. Y si no, está bien, mi hijo y yo. Y la verdad es que mi esposo fue extraordinario. O sea, es la persona que más ha permanecido, que más me ha cuidado, que no sé, o sea, creo que la admiración es mutua. Ujú. Pero sí fue difícil porque yo decía, yo casarme, no, no, ¿para qué no? Y luego decía, ay, por favor, que no sea una niña. O sea, ni siquiera me sentí en la capacidad de Ujú. cuidar a una niña. Eso es algo que me dolió muchísimo reconocer en el proceso de la sanidad, de decir, no quise una niña porque no me sentía con la capacidad de. Dios me Sí. vio con misericordia y entonces soy mamá de 3 varones y luego sentir la responsabilidad de decir, los tienes que bien educar Sí. para que ellos no repliquen ni una agresión, ni un maltrato, ni nada. Ujú. Todavía eso era, después fue así como de qué estaba yo pensando, ¿verdad? Ay, Pero sí. Eso, Katy, eso que acabas de decir me encanta también de ti. Y cuando te he escuchado decirlo, hasta se me enchina la piel, porque digo, no marches, o sea, casi siempre uno protege a sus hijos antes que todo de que ellos no sean los que vivan el abuso, ¿no? sí, Pero me encanta que desde que te conozco tú has puesto en el mismo nivel de que obviamente cuidar el que jamás transite en el camino del abuso, pero por otro lado el tú tienes que ser un hombre respetuoso sí, y tú tienes que conocer los límites que debes de ujú, tener tanto para recibir y tú saber poner límites como para aceptar los límites de otro. De sí. verdad que eso se me hace algo increíble y que si todas las personas pensáramos así, habría muchos hombres que no se volverían unos Unos abusadores. agresores, sí, Claro. porque te digo, viví agresión por parte de mi abusador, viví agresión porque yo buscaba las parejas. Es Ujú. más, tengo hoy la fiel convicción de que tú sacas la mejor o la peor versión de la persona con la que te relacionas. Las Sí. personas, y dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne, es contra potestades, pero yo era una potestad, amiga, o sea, en la vida de las personas que me agredían, porque yo los llevaba a eso, seguramente tienen ellos su pasado, ¿verdad? Pero muchas veces dije, a lo mejor no eran tan malos. Por eso yo no Sí. hablo mal de ninguna de mis exparejas, amiga, porque realmente creo que mucho de mi dolor yo hacía que ellos sacaran una mala versión para Guau. sentir esa agresión. Sí. Seguramente a uno que otro debe ser así como una mala persona, pero no lo creo. O sea, fielmente no creo que haya malas personas. Creo que sacamos lo mejor o lo peor. Sí. Me casé cuando quise tener otro hijo, me casé cuando ya dije, bueno, creo que es una buena persona este señor y entonces me puedo El hacer el roomie. roomie, sí, puedo hacer algo más con él y Dios hizo con los dos algo padrísimo. Y de Guau. ahí salimos, ¿no? Pero sí haber enfrentado el tema no fue fácil. Sí. No, no fue fácil. Me gusta mucho y esto sí quiero decírselos. eh, en Juan 11:38-44 dice que eh, Jesús resucita a Lázaro y cuando sale Lázaro de resucitar, sale lleno de vendas que le impedían caminar en la libertad, aunque ya había resucitado. Y Guau. Lázaro era yo. Yo No ya había manches. resucitado en Guau. Jesús. Qué Yo hermoso. ya había reconocido que Jesús era mi Salvador, que Jesús era mi todo, pero no había dejado las vendas que no me dejaban caminar en libertad hasta que viví el taller, Qué hasta que hermoso, dije, Katy. soy una sobreviviente de abuso sexual infantil. Guau. ¿Cómo fue que tú te quitaste esas vendas? O sea, ¿qué fue lo que te hizo? O sea, quitártelo para no solamente saber soy sana, sino para vivir en esa libertad. Romper el silencio. Romper Wow. el silencio fue todo. O sea, decirle a mis papás lo que ya sabían Ujú, fue el primer paso. ujú. Decirle a mis hijos fue el segundo paso. O sea, cuando le dije a mis hijos, perdón por el abuso, Guau. perdón porque no fui lo que quería, perdón porque no fui coherente, estoy en este proceso de dejar las vendas, eso para mí fue un antes y un después. Qué hermoso, Ujú, Katy. Me encanta. Me recordó una plática con mi pastora que amo mucho ujú, y que ella decía que a pesar de que, o sea, nosotros experimentamos un dolor,
podemos ir con Dios y decirle, ok, este es el dolor que yo experimenté, pero a consecuencia de eso yo pude haber actuado y de esos actos personales yo te pido perdón, ¿no? Ujú. Y muchas veces nos escudamos en decir, no, es que la herida que me hicieron llegó primero, antes que lo que yo haya actuado, ¿no? Entonces, como yo actué, tiene justificación. Sí, claro. Y me encanta porque tienes toda la razón, o sea, muchas veces no nos atrevemos a pedir perdón o incluso pues papás se reservan, ¿no? Ese perdón porque piensan que van a perder credibilidad, van a perder autoridad y la verdad es que tú nos muestras todo lo contrario, o sea, tú adquiriste más autoridad Ujú. al tú decir yo tenía que pedir perdón por algo. O sea, fue lo más importante. Creo que era lo primero que tenía que hacer. Wow. Terminando el taller fue lo primero que hice, hablar con ellos y decirles, perdónenme, era un alma insana, era un alma resucitada, pero no había soltado las cadenas, porque al final del versículo Jesús manda a desatarlo y les dice, desátenlo de sus vendas y déjenlo ir. Yo quería esa libertad genuina, esa coherencia, ¿vale? Era mi único anhelo. Y te puedo decir, o sea, quería que mi voz fuera escuchada, quería que Dios utilizara mi vida, quería que Dios hiciera grandes cosas en mi vida como persona, pero no pensé que lo fuera a utilizar desde el decir, soy sobreviviente y hoy llevo una vida mejor. Me impactó mucho mi vida que mi mamá vivió el proceso conmigo, ella la operaron en el proceso en el que estábamos en el taller juntas y yo le decía, te dieron un año para tu rehabilitación de tu cadera y te operaron solo la cadera, a mí me operaron el alma. Dame chance de llevar este proceso de recuperación Qué también increíble. poquito a poquito. Y al paso del tiempo de vivir ella conmigo en mi casa, su proceso de rehabilitación, se regresa a su casa. Y a los días regresa, o no sé cuánto tiempo pasó, y un día me dijo, hay una paz en tu casa que yo nunca había visto. Y ahí dije, no es por mí, es por la gloria de Dios y porque Dios está aquí de una manera más coherente. Y a partir de ahí he tenido intencionalmente la necesidad de llevar mi vida a más sanidad, a tener más recursos, a poder ayudar a los míos y poder ayudar a otras personas, o sea, poderle decir a otra gente, sí hay una salida. Hoy estoy estudiando teología con un enfoque de consejería porque digo, sí quiero ser el remanso desde sé dónde estuviste, desde sé lo que te dolió, sé dónde te duele. Y decirle a las mamás que nunca es tarde, porque como te decía al inicio, eres muy joven y aún no tienes hijos, pero ya tienes una herramienta para decir, no repitas, no repliques esto. Pero hay muchas personas allá afuera que sienten que porque son grandes no hay una forma de que puedan sanar. El ejemplo más claro es mi mamá y mi tía, porque ahora con esto, ellas un día me comentaron, ¿quién como tú que encontraste la manera de sanar? Y la verdad es que la manera de sanar es Dios, es Jesús, pero está al alcance de todas. Si tú estás viendo este podcast es porque Dios quiere que lo veas, porque Dios quiere que sepas que nunca es tarde para sanar. Siempre hay una forma de llegar mucho más profundo con Dios. Creo que he llegado a tocar niveles en Dios que nunca me imaginé, a conocer a Dios de una manera muchísimo más profunda, en donde yo le permití que sanara las heridas que estaban más pues podridas en mi vida, ¿no? Claro. Te lo explicaba varias veces y es algo que también quiero dejar como ejemplo. Lo del quemado. Lo del quemado, Ay, sí. sí. Mi hijo más pequeño nació prematuro y lo quemaron en el hospital. Entonces imagínate que tenía horas de nacido y una quemadura de ¿Y por qué tercer lo grado. quemaron? Porque se les infiltró su piecito para ponerle un medicamento que le madurara los pulmones y la quemadura fue de abajo hacia arriba. Entonces estaba tremenda, tremenda, tremenda. En un pie muy pequeñito, pues era muy profunda. Wow. Entonces el diagnóstico era pues muy desolador y Dios fue muy bueno con él, pero sí vimos el proceso de la rehabilitación de un quemado. Cuando una herida de un quemado está pues abierta, amiga, lo que tienen que hacer es irle cortando la piel, la falsa costra
e ir dejando que la piel solita vaya haciendo una costra buena. Pero así como se va haciendo una costra buena, en medio se va haciendo una nata de costra falsa y esa la tienen que cortar. A ese proceso se le llama debridar. Entonces imagínate que es un bebé de un día de nacido y empezaron a hacer ese ejercicio de debridarle. Y eso es lo que las sobrevivientes tenemos que permitir, que Dios entre a cortar lo podrido y vaya sanando poco a poquito. No es que te cortan, oye, y ya mañana se hizo pues costra buena, sino que va sanando poquito a poquito. Y eso era mi proceso. Cada semana que yo iba al taller era, hoy voy a cortar otro poquito y me volvía a doler recordar y Claro, vivir claro. y traer, pero volví a sanar y volví a sanar. Y yo vi cómo la herida de mi hijo sanó de abajo hacia arriba, porque su quemadura era Órale, así, de abajo hacia arriba. O sea, no era lo profundo así, sino era hacia arriba. Y órale. eso sanó al grado en que yo dije, yo fui por unas semanas a ese proceso Mm, de vivir esa rehabilitación en carne viva ujú, desde la herida más profunda, que es la ujú. del abuso sexual. Guau, Katy. Ujú. Y estás diciendo cosas de verdad increíbles Ujú. o sea, y muy reveladoras. Y algo que creo que, digo, sea el proceso de sanidad del abuso o de muchos más que pueden ser también muy dolorosos, la paciencia. Sí. O sea, y ¿sabes qué? El mundo quiere ver obras terminadas, ¿verdad? Sí. O sea, no estamos listos para ver obras en proceso, incluso las desacreditamos. Ujú. Incluso nosotros nos llegamos a desacreditar cuando no estamos listos al 100% o no estamos terminados, ¿no? Ujú. Y no marches, o sea, justo si para una operación de cadera, de rodilla, de la vesícula, de lo que sea, se requiere un tiempo de recuperación, de rehabilitación cuando se trata pues de huesos y todo esto que no sé mucho, Ujú. pero justamente, o sea, ¿por qué esperaríamos que, perdón, que un proceso de sanidad del alma dure menos o porque no seríamos pacientes, ¿verdad? Con nosotras También con, mismas, con, sí. con lo que Dios está haciendo ok, una operación del alma y aunque ya te haya operado, sigues en ese camino de rehabilitación Sí. y solemos ser muy duros con nosotros mismos, les digo, o sea de la herida que sea, del proceso que sea, porque queremos ya quedar. Sí. O sea, queremos ya estar bien, ¿no? Y creo que si no respetamos esos procesos de sanidad, pues como cualquier operación, por ejemplo, la de tu mami de cadera, si no respetáramos esos tiempos después, puede que no sirvan para Sí, o sea, nada. son operaciones fallidas. Wow, Son operaciones que, pues, oye, salió bien padre, me quedó muy bien la cirugía, pero pues no te cuidaste, ¿no? Y claro, creo que esa es la responsabilidad que nosotros tenemos cuando sí. enfrentamos esto, el Ujú, cuidado de nuestro corazón, en primera porque es el tema más vulnerable de tu vida. O ujú, sea, es lo más vulnerable que vas a tener porque tú te sacas el corazón literal y lo pones en la mano y dices, aquí está sí, y esta es mi realidad. Y sí. puede haber gente que te desacredite. Afortunadamente yo no he encontrado hoy alguien que desacredite mi historia. Wow. Incluso una de las veces que lo he tenido que confrontar y que más me gustó fue cuando me preguntaron, ¿por qué 30 años después lo dices? O sea, si tú ya estabas bien, ¿no? Ujú, O el hecho de que yo ya no fui a una reunión familiar y dijeron, ay, bueno, y eso que es cristiana, ¿no? Dije, ujú, híjole, las dos cosas confrontaron mi vida de decir, ¿hasta dónde me faltó el autocuidado de mi corazón? sí, De decir, no me voy a exponer a correr con una cirugía de cadera, claro, ¿no? O sea, no exactamente. puedes salir corriendo, no te puedes exponer a que recién está operado tu corazón. No sé el día de mañana, vale, cómo vayan a hacer las cosas. No sé si mañana nos tengamos que volver a ver de frente, pero hoy sí te voy a decir, no es un perdón de algo impuesto, de una situación de decir, ay, bueno, te perdono, pero es con condena, a decir, no, ya te perdoné porque esto es genuino. Yo perdono todas las veces que fui agredida, todas las veces a las personas que pasaron en esta historia, de decir, es un perdón, pero desde mi más grande sanidad. Y eso Wow. es el regalo que no lo doy por mí, ese es el regalo que Dios me dio para poderlo dar.
Qué No lo había chido, visto tan profundo. qué hermoso. Lo hacemos muchas veces en decir, bueno, te perdono porque Dios es un mandato. No, cuando tú perdonas desde el corazón sano, Ujú, es el perdón más genuino. claro. Y para que el corazón llegue a sanar, creo que se requiere el proceso, ¿verdad? Sí, de la Y debridación y del corte y del... exactamente, exactamente. Y muchos de nosotros también queremos como decir, sí, sí, ya te perdono antes del proceso de debridación. O sea, Sí, antes de que digas, ¡ay, me duele! Y soy consciente de todo lo que estoy perdonando. Entonces, eso es algo muy bueno, ¿verdad? O sea, que ujú, podamos decir, que podamos platicar con todos los que oyen esto, que tienes que vivir tu proceso para entonces extender un perdón genuino, claro. un perdón que venga desde tu más profunda sanidad, como dices. Sí, o sea, Ujú, no es fácil y es un proceso de tiempo, sí, de estudiar la palabra, ujú, de ser coherente y de sí, que haya algo que estimule tu vida, claro. porque lo has dicho en otros episodios, no todas vamos a levantar la voz de esta forma, Ujú, pero si tú enfrentas tu realidad y haces de tu valor más grande que tu miedo o de tu valor y tu valía y tu imagen delante de Dios, por encima de todas las cosas que te hayan condenado, entonces vas a poder ujú, empezar a sanar, ¿no? Y llevar este ujú, proceso que lleva pues un método, que lleva tiempo, que va a claro. llevar Amor, paciencia. paciencia. Me gusta mucho que la paciencia es la ciencia de la paz. Y es tan ¡Wow! complicada Así. reconocer que paciencia es la ciencia de la paz, de Wow. mantener la cautela, de mantener la paz, para saber que todo es en su tiempo. Es bien difícil. Sí. Soy la persona menos coherente en predicar la ciencia de la paz, pero lo intento. Lo estoy intentando, lo Sí. intento todos los días, en ser paciente conmigo, en ser paciente con los míos, en dejar de exigirnos tanto. Wow. El tema del abuso te deja una exigencia y un estándar en ti misma. Nadie te lo pone, te lo pones tú solita. Sí, De todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar justo. bajo control, todo tiene que estar bien, todo, Ujú, todo, todo. Y a veces lo que nos falta es la ciencia de la paz para decir, no, no, todo tiene que estar bien. así es. Y creo que esto que estamos haciendo como de ser vulnerables y decir, yo he estado en ese paso, ¿no? O sea, queremos dejarles el que no se sientan solas o solos, Ujú, que todo esto es un proceso y que Dios no nos demanda perfección y que seamos obras terminadas, ¿verdad? sí, Sino que pues creamos que ahí en medio de esa obra aún sin terminar, lo vamos a ver actuar a Él. totalmente. Siempre habrá algo Sí. más, siempre va a haber la oportunidad de que Dios siga haciendo cosas en tu vida. Esta Ujú, historia no se acaba, o sea, creo que es un capítulo y este sí. capítulo de mi vida podría decir es libertad genuina. Ujú. Cuando conocí a Dios, mi vida cambió y se llamó libertad, Guau. pero ahora una libertad con puntos suspensivos para años después decir, esta ya es la libertad genuina. Y no quiero decir que no acabemos de ser libres. Ujú, Vamos a acabar la libertad cuando nos vayamos al cielo, ¿verdad? Si es ujú. que lo hicimos bien. Pero, pero sí, la idea es que tú sigas experimentando esto todos los días y Ujú, que sepas que no estás sola, que así es. no fue tu culpa, que no debes de tener miedo. Ujú, Me enfrenté a romper el silencio con una persona en especial que es de mucho valor para mí y fue la única vez que me dio miedo por lo que yo pudiera dejar de secuela en su vida. guau. Me dio miedo lastimarla, me dio Ujú. miedo generar Consecuencias en en su consecuencia en su relación. vida. Sí. Eso me dio miedo porque mi esposo me decía, bueno, tú sientes una libertad, pero tú tienes que ponerte en el lugar de esa otra persona, Wow. de tener que enfrentar el decir, ¿cómo se sentirá mi mamá? O sea, el no condenarla, el decir, no tenía los medios, no tenía los recursos, vale. Y algo que también es de darle el valor, es que las cadenas generacionales las tenemos que romper. Luego nos toca ser los responsables de ser los primeros y como el reel, vas llorando, pero sigues caminando, ¿verdad? Y dice, me tocó ser el primero en mi familia en romper esto, pues llore y llore, pero no te detienes, Ujú, porque a través de que yo rompí el silencio,
pues me enteré que también en mi familia hubo más Así es. más generaciones arriba de la Ujú. mía de que hubo también. Y yo dije, bueno, si a partir de aquí ya no va a haber una más, pues vale la pena el dolor, vale la pena el rascarle, vale la pena el escarbarle y decir, pues una vida menos dolorosa que Así tú es. puedas dejar para los tuyos. Así es, mi Katy. Me encanta. Y ya para cerrar, me gustaría que pudieras darles un mensaje a las personas que probablemente hayan vivido o están viviendo lo que tú en su momento experimentaste de, o sea, no es una situación de que no te crea, sino que simplemente no se actuó respecto a tu verdad. Ujú. Entonces, me gustaría que pudieras decirles, ¿no? O sea, ¿qué les aconsejas? O sea, aún si todavía son súper dependientes de ese círculo que no actuó para proteger. Que no tengan miedo. Voy Ujú, a redundar, pero creo que las herramientas hoy han cambiado a ujú, diferencia de hace muchos años. ujú, Hoy hay información, hoy hay acceso a que ya no es un tabú la terapia, a que sepan que hay gente que les puede orientar y que las puede llevar ujú. a hacer una red de apoyo de la persona que está siendo abusada. Y si tú eres esa persona abusada, busca una red de apoyo, pero no te detengas si en la primera no hicieron nada. Ok, Sé una persona persistente a wow. buscar apoyo en alguien que sí te quiera ayudar, que sí te quiera sacar del proceso y que crea en tu verdad y te lleve a salir, porque no basta con que te crean, basta con que te lleven de la mano a donde tú puedes, no importa la edad que tengas, yo tenía Wow. 15 tal vez, pero si yo lo hubiera dicho a los 12 hubiera sido lo mismo. Y aun cuando lo dije a mis 40 y más, la realidad es que fue, pues lo vas a hacer tú sola y no estás sola. Hay una cantidad de gente que te podemos apoyar. Puedes escribir aquí mismo en este podcast y habremos más de una que podemos acompañarte en el proceso para que tú puedas salir adelante, para que tú sepas que habemos muchas personas y no porque habemos muchas es algo normal. No está Claro. normalizado. Ujú, Hablen con sus hijos de que no es normal, ni que los obliguen, ni que los toquen. ujú. Pónganle el nombre a los genitales, cuál es su nombre. Sí. Seamos personas que normalicemos que salir a marchar o que es por una situación. Antes de cerrar, quiero decirte que fui una persona que creía fielmente en que el falso feminismo de allá afuera era correcto y era Ujú, convencional. Y el día que uno de mis hijos me confrontó y me dijo, no, no es normal, o sea, no entiendo por qué tienen que, eh, pues de alguna forma malversar un poco, que es correcto, creo, levantar la voz por las que no ujú, pueden o no pudieron. ujú. Creo que a veces las consecuencias no las medimos. Pero entonces tuve que decirle a mi hijo, y si esto lo ve algún hombre que también sepa, tú no sabes lo que es subirte a un camión y que alguien te toque. Y ese ya fue un abuso. Tú no Ujú, sabes lo que es salir a la calle y que te chiflen y saber si el que te está chiflando se va a bajar a hacerte algo. ujú, Lo hacen porque no somos objeto sexual de nadie, porque no tienes libertad de vestirte de cierta forma, porque ujú. tienes que salir a la calle y decir que a dónde vas, de qué manera vas y con quién vas. Sí. Muchas veces se nos condena sobre el que fuéramos responsables y la realidad es que ese es el trasfondo de hacer tres caballeros para la sociedad. Me Esa es la encanta. realidad de decir, quise educarlos de esta forma, sí porque fui una víctima, pero sobre todo porque esos sentimientos de temor en la calle son los que llevan a las mujeres Ujú, a esa necesidad de hacer esas cosas. mm. Entonces mi hijo se quedó así y le dije, ¿alguna vez alguien te ha tocado que no se ha conocido? No, le dije, imagínate que te subes al camión y alguien llega y te mete un agarrón, o sea, no es que eso no es normal, esa es la razón. Ujú, Esa es la razón del por qué tenemos que educarnos para educarlos. Dejar una ujú, nueva generación recae en nuestra sanidad, en nuestra educación sexual, en nuestra educación en valores y en profesar no solo a Cristo, ujú, sino una sociedad mejor a través de estas cosas, ¿no? ujú. Cada vez es menos el que chiflen en las obras y mi esposo, porque es constructor, les dice, Sí. tengan respeto, piensen que Wow, puede ser su mamá o su hermana. qué Créeme chido. que es algo que no lo miden, Ujú, ¿me entiendes? O sea, decir, muchachos, somos
diferentes, hagamos la diferencia en el mundo. Wow. Entonces, no tengan miedo, acérquense y no se den por vencidas. Si hablaron una vez y no les hicieron una red de contención, habrá quien sí. Y Sí, si no tuviste una red de contención, nunca es tarde, lo puedes hacer. así es, me encanta. Y quisiera ya por último complementar ya para finalizar, que cuando tú hablas, entonces se forma una red. Y aunque la primera vez que hayas hablado no se haya formado esa red como tú la quisiste, habla más. Sí, Y si tampoco habla más y conforme vas hablando vas siendo libre, aunque no te vayan contestando como quieras. Y va a haber un punto en el que sí vas a recibir, ¿no? sí. Pues sí, esa reciprocidad y ese te entiendo y estamos aquí. Por eso es que hemos creado estos talleres, ¿no? De mujeres en las que nos vulneramos todas, nos entendemos y que nunca más el silencio cabe en nuestra vida. No. Ujú. Y que te voy a decir algo, cada vez que lo hablamos somos más libres. He estado Así sentada en es. muchas mesas donde Dios ha puesto personas que se han acercado a decirme, oye, yo también. Oye, ¿cómo Guau. puedo conseguir a Vale? Y la que más impactó mi vida fue una chica que me dijo, acabo de encontrar a mi papá tocando a mi hija, ¿qué hago? Y le Guau, dije, sácala de ahí. O qué sea, fuerte. el temor detuvo a esta mamá y yo vi a mi mamá en los Ujú. ojos de esta chica. Y dije, ni siquiera te condenes, no te condenes, actúa ahorita. Y eso, ¿vale? Es por lo que yo siento que hemos sacado una sonrisa en Dios cuando hemos hecho ese tipo de cosas, de decir, soy sobreviviente y no solo soy sobreviviente, te puedo dar una dirección. Así es, me encanta. Muchas Aplausos gracias. para Katy. Gracias. Pues muchas gracias, mi Katy, te amo mucho. Gracias, gracias por este espacio. Ay, Gracias, Vale, sí. por hacer esto de manera valiente, resiliente y de no hacerlo para nosotras, porque esto no es para gloria de nosotras, es para gloria de Dios. Así es, mi Katy. Gracias, me encantó que estuvieras aquí y gracias por llegar hasta aquí, amigos. Quédense porque el próximo episodio también va a aparecer esta mujerona de aquí. Gracias, gracias a todos. Sigan este Gracias. episodio y sigan otras cosas que hemos hecho en redes. Sí, bye.